aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, queridos amigos que nos acompañan en este curso virtual. Y ya estamos en esta segunda etapa, estamos en el tema de la comunión y reconciliación desde la misericordia, que va a ser dividida en dos partes. Prefiero iniciar precisamente de lo que es la misericordia. La misericordia es una palabra compuesta, es una palabra misericordis que incluye precisamente la miseria humana guardada en la misericordia, compasión de Dios. Es decir, al principio Dios se identifica como amor, pero fue después de crear el hombre, obviamente, que necesitaba que Dios, desde luego, sea identificado también como misericordia. ¿Por qué? Porque fue cuando creó a los seres humanos en plena libertad, con la inteligencia, con la voluntad de escoger el bien y el mal, con la capacidad de amar o no amar. Desde este momento comienza la necesidad de la misericordia. Entonces, porque Dios amor, y el amor de Dios es un amor que respeta la libertad de la persona, deja en la voluntad de la persona, en su inteligencia, escoger el bien o el mal, de ahí comienza precisamente la necesidad de la misericordia. Y por eso la manifestación del rostro de un Dios cercano que camina con su pueblo, que siente de verdad conmovido cuando ve el sufrimiento humano. Y por eso permíteme al iniciar este tema tocar los puntos que se refieren al sufrimiento, porque cuando Cristo vino al mundo, Cristo vino para aliviar el sufrimiento. Por eso es misericordia de todos índole, es decir, de todo índole. Y por eso Dios quiere manifestar su misericordia para con nosotros sintiendo desde dentro, ¿no? La palabra que se usa en griego es visceral, es decir, se conmueve desde dentro cuando ve el sufrimiento humano. El sufrimiento que el ser humano sufre por lo que es emoción, el sufrimiento que el ser humano sufre con lo que es sufrimiento espiritual, y también el sufrimiento que es sufrimiento físico. Cuando Cristo encuentra cualquier tipo de sufrimiento, toca con su mano el dolor, se conmueve y alivia este dolor. ¿Por qué entró el sufrimiento en el mundo? El sufrimiento en el mundo entró como consecuencia del pecado. Sabemos que desde el Antiguo Testamento el sufrimiento era considerado como castigo de Dios. Quien no tenía bienes era considerado como el olvidado de Dios. Quien era estéril era considerado como marginado, como el olvidado de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sufrimiento era considerado como si fuera negación, castigo del mismo Dios. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús nos manifiesta con lo que Él ha hecho, que Él no quiere el dolor, el sufrimiento. Entonces, donde Él encontró sufrimiento, cualquier tipo de sufrimiento, Él se mete en el problema, en la realidad. Él toca el sufrimiento y alivia el dolor y el sufrimiento. Y por eso, desde luego, la misericordia de Dios, desde el Antiguo Testamento, conocida desde este Salmo, por ejemplo, 133, donde nosotros repetimos continuamente, eterna es su misericordia. ¿Cuántas veces repetimos, eterna es su misericordia? Lo repetimos exactamente
26 veces. 26 veces también en hebreo nosotros sabemos muy bien que la palabra Yahvé, ¿no?, que es connotada también con un símbolo numerical, juntando todo lo que es enumeración que significa este nombre, Yahvé, incluye precisamente los 26, el número 26. Es decir, la identidad de Dios es misericordia. Y lo tenemos repetitivamente en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios. Eterna es su misericordia. ¿Puede una mujer olvidarse del niño o la cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque se encontrara alguno que lo olvidase, yo nunca te olvidaré de ti. Isaías 49, la número 15. Una frase que realmente manifiesta no solamente la paternidad de un Dios que ama, sino un Dios que es a la vez padre, pero con sentimientos también de maternidad. Ama Dios, aunque sea una madre, logra olvidar su naturaleza de ser madre, pero Dios jamás nos va a olvidar. Y por eso en el Antiguo Testamento destacaban siempre las tres palabras que marcaban lo que significa la misericordia. Tenemos la palabra Gesed, la palabra Hanan y la palabra Rahamim. Las tres palabras manifiestan una definición particular de lo que significa la misericordia para Dios. Iniciaré de la última, Rahamim. La palabra Rahum en hebreo, lo encontramos muchas veces, implica vientre. Es decir, cuando estamos hablando del amor de Dios Padre, que es Rahamim, misericordioso, esta palabra Rahamim implica la dimensión de la misericordia de Dios por ser desde su naturaleza padre, madre, y desde su naturaleza la vocación de madre no olvida jamás a los hijos. Es decir, hace lo que hace el hijo, Dios siempre viene al encuentro del ser humano para manifestar la compasión, la misericordia, para hacer recordar que Dios es comunión, que Dios es amor, que Dios quiere que el hombre no sufra, y porque Jesús vino al mundo para que todos vivan vida plena. La segunda definición, Rahamim, significa la misericordia de Dios cuando Él toma la iniciativa y a pesar que nosotros nos corresponde la misericordia de Dios, pero Dios nos ama a través de nuestro pecado. Es decir, según el lenguaje del Papa Francisco, Dios va premediando. Antes que tú le pides perdón, Dios ya te está ofreciendo la misericordia. Entonces, según las palabras del apóstol San Pablo, allí donde ha abundado el pecado, allí también abunda la gracia de Dios. Y Él recordó de mí cuando yo todavía estuve en el pecado. La misericordia de Dios, que es liberadora de la estructura del pecado. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, 24, nos dice: es una situación de ruptura y soledad que se prolonga como si estuviéramos vendidos al poder del pecado. Y la misericordia es rescatarnos precisamente de este poder del pecado. La palabra Rahamim significa precisamente esto, que Cristo Jesús
tuvo tanta compasión de nosotros que Él pagó por nosotros desde su propia sangre para rescatarnos con su propia vida, con su propia sangre, del yugo del pecado. Es la misericordia donde Dios toma la iniciativa a pesar de nuestro pecado. La misericordia que libera de todo, la misericordia que es fundamento de la justicia y de la verdad, la misericordia que se orienta precisamente a los necesitados y excluidos, la misericordia que es fuente inagotable de alegría. Tenemos múltiples citas, tal cual está indicado en el texto base de lo que es la preparación para el Congreso Americano Misionero número 5. Pero permítanme también hablar acerca de la última definición misericordiosa de Dios, que es Gesed. La palabra Gesed implica Dios misericordioso, de tal manera que cuando ve Dios a alguien que está necesitado, por ejemplo, cuando encontró a el pueblo que estaba extenuado como ovejas sin pastor, o cuando Dios a través de Cristo Jesús obviamente se manifiesta, encuentra en los discípulos están tanto tiempo aquí buscando escuchar la palabra y se van a desmayar de hambre si regresan a casa sin comer algo. Y allí Cristo Jesús ofrece la multiplicación de los panes. Gesed es precisamente esta dimensión misericordiosa de Dios, que es necesario evangelizar la persona en su totalidad. Es decir, la persona no le puede hablar de Dios si esta persona lamentablemente está sufriendo de alguna enfermedad, o si esta persona está de hambre, o si esta persona no está bien físicamente. Creo que estas tres dimensiones de misericordia, desde luego, serán el trípode que mueve la Iglesia, tal cual nos indicó el Papa muchas veces, para estar cerca, en modo especial, a los más vulnerables y para extender la mano especialmente a los más necesitados. En primer lugar, entonces, esta compasión y misericordia que no busca exactamente lo que significa la rigurosidad de la ley, antes de reconocer en la persona misericordiosamente lo bueno que hay en cada persona, y este bueno iluminarlo desde la palabra de Dios y el Evangelio para que esta persona llegue a acercarse más a Dios. Como volvemos a repetir, lo dijo San Agustín, Dios puede rechazar el pecado, pero no al pecador. Entonces, el corazón misericordioso de la Iglesia evangelizadora de reconocer que es realmente una iglesia llena de misericordia, apertura, donde todos, sin exclusión, encuentran espacio para encontrar alivio de su dolor. La palabra Hanan también implica esta misericordia de Dios que toma la iniciativa para acercarse a lo que es compasión. Es decir, es la iglesia evangelizadora que es muy importante no se instale, sino será capaz de salir al encuentro. Una iglesia en salida, que es una iglesia peregrina, que es una iglesia que alcance las periferias existenciales, una iglesia que realmente se preocupa de lo que es los últimos, los más lejos. Y la palabra Gesed, obviamente, la iglesia que sigue siendo de verdad esta iglesia caritativa y misericordiosa, no solamente a través de Cáritas y otras instituciones,
sino a través de lo mismo institución que son las obras misionales pontificias, que tiene como finalidad la formación, la animación, la organización, la cooperación misionera. Todo lo que promueve obras misionales pontificias tiene como finalidad ayudar al Santo Padre, y el Santo Padre a su vez manifiesta esta misericordia de Dios a través del apoyo de tantos misioneros que acompañan la promoción humana con proyectos no solamente de educación, de alimentación, de salud, sino también múltiples necesidades que pueden encontrar diferentes personas en diferentes lugares. Por eso insiste esta palabra misericordia, aproximarse a quién, al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Es decir, el prójimo es aquel que está a tu lado y que realmente está necesitado de sentirse realmente conmovido, no pasar indiferente ante el sufrimiento humano, mirar hacia adentro. La misión de la Iglesia es esta ruptura, es esta salida de una Iglesia que se fija en que yo necesito para mí, porque no puedo dar a otros. Yo también estoy preocupado porque en mi sitio siempre hay espacio para evangelizar y no tengo para enviar misioneros más allá de los límites parroquiales o diocesanos. Es decir, ¿quién es el prójimo? El prójimo es aquel que está necesitado. El clamor de tantas personas que hoy aún no conocen a Cristo Jesús y necesitan de verdad conocerlo a través de la acción misionera de la Iglesia. Y por eso es importante que esta tarea de la Iglesia lleva de verdad a la reconciliación, a la comunión. Es decir, invita a todos para que juntos, formando el encuentro personal con Cristo, pueda luego de verdad vivir una vida fraterna tal cual vivían los primeros comunidades cristianas, donde, porque Cristo estaba presente entre ellos, la misericordia era palpable, la alegría era su estilo de vida.